El 14 de junio de 2015, Judy Francis salió a pasear por el sendero de los Apalaches y desapareció sin dejar rastro. Una búsqueda a gran escala no dio ningún resultado. La mujer parecía haberse evaporado. Pasaron 6 meses. En diciembre, un grupo de trabajadores tropezó accidentalmente con una cabaña abandonada en el bosque y derribó la puerta del sótano. Lo que vieron allí conmocionó incluso a la policía. En una habitación oscura y húmeda, Judy estaba sentada en una cama. Estaba viva, pero no se movía y tenía la mirada vidriosa. Llevaba un vestido de novia de época. La mujer estaba tan agotada y drogada que ni siquiera respondió cuando empezaron a llamarla por su nombre. En este vídeo descubrirás quién la secuestró y por qué la obligaron a hacer de novia. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 14 de junio de 2015 comenzó como un perfecto día de verano en el Parque Nacional de Shenandoah. El cielo estaba despejado y el aire ya se había calentado por la mañana, prometiendo una auténtica ola de calor para el mediodía. Es con este tiempo cuando el sendero de los Apalaches se llena de turistas que buscan escapar del ajetreo de la ciudad. Entre ellos se encontraba aquella mañana Judy Francis, una bibliotecaria de 30 años que valoraba por encima de todo la paz y la soledad de los paseos por el bosque. Hacia las 9 de la mañana, las cámaras de seguridad de la entrada al parque captaron su Jeep Liberty azul oscuro. Judy condujo con confianza el coche hasta el aparcamiento de Thornton Gap, que servía de popular punto de partida para muchos excursionistas. Como nos contaría más tarde su familia, tenía un plan claro y sencillo: subir hasta el mirador de Mary's Rock, disfrutar de las vistas del valle y volver a su coche antes de comer. Era una excursionista experimentada que había recorrido esta ruta muchas veces antes, por lo que ninguno de sus familiares imaginó siquiera que este viaje pudiera suponer amenaza alguna. Tras aparcar el jeep a la sombra de viejos árboles, Judy se puso las botas de montaña, se echó una mochila ligera al hombro y se adentró en el bosque. Según el expediente del caso, los testigos la vieron con vida por última vez a las 10:45 de la mañana. Era un grupo de estudiantes que bajaban. Recordaron a una mujer con un ligero cortavientos que les cedió amablemente el paso en un tramo estrecho y rocoso del sendero. Dijeron que Judy parecía tranquila, les sonrió e incluso les saludó antes de continuar cuesta arriba. Este breve contacto visual fue el último momento confirmado de su presencia en este mundo. Después de que el grupo desapareciera por la curva, Judy Francis pareció desaparecer en el mar verde del bosque. Esa noche se dio la alarma. Judy trabajaba en la biblioteca municipal y era conocida por su impecable puntualidad. Cuando no se presentó a su turno de tarde a las 18 y no avisó a sus compañeros de que llegaría tarde, supieron que algo iba mal. Al principio, intentaron llamarla, pero el teléfono no contestaba. Tras una hora de intentos inútiles, el director de la biblioteca llamó a los padres de Judy. Ellos, a su vez, se pusieron inmediatamente en contacto con la policía, diciéndoles dónde pensaba pasar su hija el día libre. Los guardas de la patrulla llegaron al aparcamiento de Thornton Gap al anochecer. El todoterreno azul oscuro estaba aparcado en el mismo lugar donde lo había dejado el propietario. El coche estaba cerrado. Cuando los agentes iluminaron el interior, vieron un teléfono móvil y una botella de agua casi llena en el asiento del copiloto. Este detalle alertó inmediatamente a los investigadores. La madre de Judy lo explicó más tarde en una entrevista con un periódico local. Su hija practicaba lo que se conoce como desintoxicación digital. Dejaba sus dispositivos de comunicación en el coche para que nada la distrajera de su unidad con la naturaleza. Lo que se suponía que debía proporcionarle tranquilidad desempeñaba ahora un papel fatal. No tenía posibilidad de pedir ayuda en un momento crítico. La operación de búsqueda comenzó al amanecer del día siguiente y se convirtió en una de las mayores de la región en los últimos años. A lo largo de 2 semanas, cientos de voluntarios, rescatadores profesionales y unidades de la Guardia Nacional
peinaron cada metro cuadrado de bosque alrededor de Mary's Rock. Helicópteros con cámaras termográficas sobrevolaron las copas de los árboles, tratando de captar la más mínima señal de calor, pero el denso follaje estival ocultaba el suelo a la vista. El momento clave de la investigación llegó el tercer día de búsqueda, cuando intervinieron adiestradores de perros con perros rastreadores. Los perros siguieron con confianza el rastro desde la puerta del asiento del conductor del jeep y guiaron al grupo por el sendero. Siguieron la misma ruta descrita por los testigos, lo que confirmó que Judy se dirigía efectivamente hacia su objetivo. Sin embargo, a pocos kilómetros de la salida, el comportamiento de los perros cambió radicalmente. El sendero se interrumpió repentina y categóricamente en la intersección de una ruta de senderismo con un camino técnico de grava. Este camino no estaba marcado en los mapas turísticos generales. Lo utilizaban exclusivamente los guardas forestales, los camiones de bomberos y los vehículos de los servicios del parque. Los perros dieron vueltas en su sitio, gimoteando, pero no pudieron avanzar. Esto solo indicaba una cosa: Judy no había salido de aquí a pie. Fue en ese momento cuando o bien subió al vehículo de alguien o bien fue arrastrada hasta allí por la fuerza. Los investigadores forenses examinaron cuidadosamente la superficie de grava del camino, tratando de encontrar huellas de neumáticos o señales de lucha. Pero el suelo seco y pedregoso no conservaba ninguna huella, ni una sola gota de sangre, ni una sola prenda de vestir, ni un solo objeto perdido. Nada que sugiriera que aquí había ocurrido una tragedia. La carretera técnica tenía salidas a varias rutas remotas, lo que hacía prácticamente imposible rastrear la posible ruta del secuestrador. Una comprobación de todos los coches de empresa que tenían acceso a la zona tampoco arrojó resultados. Todos los conductores tenían una coartada de hierro. Pasaron días y luego semanas. La esperanza de encontrar a Judy con vida se desvanecía con cada puesta de sol. La operación oficial de búsqueda se suspendió al cabo de 14 días. Los voluntarios se fueron marchando poco a poco a casa, dejando a los padres lidiar con su dolor. Las fotos de la mujer sonriente colgaron durante algún tiempo en los paneles informativos del parque, desvaneciéndose con la lluvia y el sol, pero no surgieron nuevas pistas. Los detectives se vieron impotentes. Solo disponían del lugar de la desaparición y de una falta total de motivos o sospechosos. El caso no se cerró, pero se convirtió en un caso frío, uno que lleva años en los anaqueles, a la espera de un testigo fortuito o un milagro. Nadie podía saber entonces que la solución a este misterio estaba mucho más cerca de lo que se pensaba, pero se ocultó de forma tan segura que incluso los rastreadores más experimentados pasaron de largo. El 18 de diciembre de 2015, el invierno en Virginia era sorprendentemente crudo, aunque casi no había nieve. El suelo estaba tan helado que parecía de hormigón, y el aire era seco y fresco. En los bosques que rodean la ciudad de Luray reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el estruendo de un camión perteneciente a un equipo de mantenimiento de la compañía eléctrica local. El equipo de electricistas realizaba una inspección rutinaria de las líneas de alta tensión en un sector remoto poco frecuentado por la gente. Era un trabajo rutinario: revisar los postes, cortar las ramas que amenazaban los cables y asegurarse de que los vientos invernales no habían dañado la infraestructura. Hacia las 11 de la mañana, el capataz jefe del equipo observó una extraña anomalía del terreno cerca de uno de los postes. El suelo de esta zona se había hundido, creando una peligrosa depresión que podía amenazar la estabilidad de la estructura. Las huellas de la erosión condujeron a los cimientos de una vieja estructura de madera oculta entre los arbustos. Era una cabaña forestal en ruinas que, a juzgar por su tejado podrido y sus ventanas rotas, llevaba vacía al menos 30 años. Hacía tiempo que los lugareños se habían olvidado de esta vivienda, y aparecía marcada en los mapas como una propiedad deshabitada. Según un informe que se adjuntó más tarde al caso, uno de los trabajadores recibió el encargo de bajar al sótano del edificio para evaluar el estado de los cimientos y comprender la causa del hundimiento del suelo.
El hombre, armado con un potente soplete y una llave de cruz, se abrió paso entre la espesura de maleza seca. Enseguida le llamó la atención la puerta del sótano. A diferencia del resto de la casa, que moría lentamente bajo los embates de la naturaleza, esta puerta parecía robusta. Pero el candado era el que más preguntas suscitaba. Macizo, sin óxido, colgaba de sus goznes como si hubiera sido colgado recientemente. Esto no encajaba con el panorama general de desolación. El obrero, sospechando que en el sótano podrían estar viviendo indigentes o adolescentes, llamó para advertir de su presencia. No obtuvo respuesta. El silencio al otro lado de la puerta parecía anormalmente denso. Sin perder tiempo, utilizó la herramienta. El metal cedió con un sonoro crujido, y la pesada puerta de madera crujió al abrirse, dejando escapar un aire viciado, impregnado de olor a humedad y moho. El hombre encendió un farol y empezó a bajar los escalones de piedra. El haz de luz sacó de la oscuridad las sucias paredes de ladrillo cubiertas de telarañas y el suelo de tierra. Al principio, vio cajas viejas apiladas en un rincón y algunas herramientas oxidadas. Pero a medida que la luz se adentraba en la habitación, el electricista se quedó helado. En medio de aquella cripta lúgubre y sucia, había una cama pulcramente hecha que parecía completamente fuera de lugar en aquel interior. Una mujer estaba sentada en la cama. En los primeros segundos, el obrero creyó ver un maniquí. La figura estaba muy quieta. Estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada al frente. Pero era una persona real. Era Judy Francis, la mujer que cientos de voluntarios habían estado buscando durante 6 meses. Estaba aquí, bajo tierra, a pocos kilómetros de la civilización. Su aspecto era impactante. La piel de Judy se había vuelto pálida como el papel y tan transparente que debajo podía verse una red de venas azules. Estaba catastróficamente demacrada, con el rostro demacrado y profundas sombras oscuras bajo los ojos. Sin embargo, el elemento más espeluznante de esta escena era su ropa. La demacrada prisionera llevaba un precioso vestido de novia de época. Las largas mangas de encaje, la falda abullonada, el corsé bordado, todo parecía inmaculadamente limpio, de un blanco deslumbrante contra las sucias paredes grises del sótano. El contraste entre el atuendo festivo y el frío sepulcral del calabozo produjo escalofríos a la testigo. El vestido no parecía un trapo cualquiera. Le quedaba perfecto, como si la estuvieran preparando para algún tipo de ceremonia solemne. El electricista, una vez recuperado del susto inicial, la llamó con cautela. Le preguntó si necesitaba ayuda y le dio su nombre. La reacción de la mujer fue lenta y mecánica. Judy no se inmutó, ni gritó de alegría, ni intentó levantarse. Se limitó a girar lentamente la cabeza hacia la fuente de luz. El hombre dijo más tarde a los investigadores que esa mirada le persiguió en sus pesadillas durante meses. Tenía los ojos abiertos, pero no había reconocimiento, ni miedo, ni esperanza. Era la mirada de una persona que hacía tiempo que había dejado de estar presente en la realidad. Miraba a través de él como si fuera un fantasma y ella formara parte de la pared. El silencio del sótano solo lo rompía la respiración agitada del obrero. Judy guardó silencio. No hizo ningún ruido, no estiró los brazos. Siguió sentada con su vestido blanco en medio de la oscuridad, como una muñeca rota olvidada en una estantería. Al darse cuenta de que la situación era crítica, el trabajador no se atrevió a tocarla ni a sacarla él mismo. Lentamente, sin apartar los ojos de la figura inmóvil, retrocedió hasta la salida para llamar a la policía y a una ambulancia. En aquel momento, no sabía qué había estado ocurriendo exactamente en aquel sótano durante los últimos 6 meses, pero una cosa estaba clara. Lo que encontraron no era solo una persona desaparecida, sino una escena del crimen cuyo escenario no cabía en la mente de una persona cuerda. Una ambulancia con las sirenas a todo volumen corría por la autopista en dirección a Harrisonburg, atravesando la espesa penumbra de una tarde de invierno. Dentro de la ambulancia,
Los paramédicos intentaban estabilizar a la paciente, que, a primera vista, no presentaba lesiones físicas visibles, pero se encontraba en un estado que asustaba incluso a los médicos experimentados. Judy Francis yacía inmóvil en una camilla, con los ojos muy abiertos, pero sus pupilas no respondían a la luz de las linternas médicas. No emitía ningún sonido, ni siquiera cuando le introdujeron un catéter intravenoso para administrarle suero. Su pulso era débil y lento, y su temperatura corporal era muy baja. La llegada a urgencias del Rockingham Memorial Hospital fue una escena que el personal recordaría para siempre. Cuando se abrió la puerta de la ambulancia, los médicos no vieron a una víctima de accidente corriente, sino a una mujer con un vestido de novia sucio pero precioso. A la luz estéril de las lámparas del hospital, su palidez parecía mortal. Las enfermeras que llevaron la camilla admitieron más tarde en entrevistas que en ese momento pensaron que las había traído un fantasma de la época victoriana. La primera prioridad de los médicos era realizar un examen completo, pero se encontraron con un obstáculo inesperado. La ropa de Judy se convirtió en una auténtica trampa. Cuando las enfermeras intentaron desabrochar el vestido para conectar los sensores del monitor cardíaco, descubrieron que faltaba la cremallera de la espalda y que los botones eran solo decorativos. La tela estaba tan ceñida al cuerpo de la mujer que parecía una segunda piel. Tras una inspección más minuciosa, el personal se quedó helado de horror. Toda la estructura del vestido estaba sujeta a Judy por cientos de pequeños alfileres de sastre. Estaban hábilmente escondidos entre los pliegues de encaje y las costuras, tirando de la tela para que siguiera perfectamente las curvas de su cuerpo demacrado. No era solo un ajuste, era una fijación. Algunos de los alfileres pasaban peligrosamente cerca de la piel, dejando arañazos, pero la mayoría se fijaban con precisión maníaca. Quedó claro que era imposible quitarse esa ropa de la forma habitual. El médico de guardia decidió cortar la preciada tela de época. El procedimiento de liberación duró casi 40 minutos. Los médicos trabajaron con tijeras quirúrgicas, cortando cuidadosamente el denso satén y el encaje, procurando no herir a la paciente. Cada capa de tela que caía al suelo revelaba la terrible verdad sobre cómo había pasado Judy los últimos 6 meses. Cuando por fin se quitaron el vestido, los médicos se encontraron con un cuerpo que atestiguaba elocuentemente el largo período de reclusión. El diagnóstico de atrofia muscular era evidente incluso sin radiografías. Los músculos de las piernas de la mujer estaban tan débiles y adelgazados que no podía mantenerse en pie sin ayuda. Esto confirmaba la teoría de que había estado limitada en sus movimientos todo ese tiempo, probablemente tumbada o sentada en la misma posición durante meses. La piel de los talones y los codos era antinaturalmente suave, sin la aspereza característica de una persona que lleva un estilo de vida activo. No caminaba, se movía como una muñeca. Sin embargo, las manos de Judy eran lo más inquietante. Los médicos encontraron numerosas marcas de inyecciones en los pliegues de sus codos, antebrazos e incluso en sus manos. Algunos pinchazos eran recientes, con gotas de sangre seca, mientras que otros ya se habían convertido en viejos hematomas y cicatrices, formando huellas continuas. Un análisis toxicológico de sangre urgente reveló la presencia en su organismo de un potente cóctel de sedantes y tranquilizantes. El nivel de concentración de las sustancias era tal que una persona normal podría caer en coma. A Judy, en cambio, la mantenían al borde de la conciencia, lo bastante consciente para comer y respirar, pero demasiado inhibida para resistirse o pensar racionalmente. Su voluntad era suprimida química, metódica y diariamente. Mientras los médicos se dedicaban al rescate físico, invitaron a un psiquiatra a la habitación. El estado de Judy fue clasificado como disociación profunda. No respondía a su nombre, no parpadeaba cuando le chasqueaban los dedos delante de la cara y no mostraba ninguna emoción al ver a su madre, a la que se permitió entrar en la habitación durante unos minutos. La mujer estaba sentada en la cama, con la mirada perdida y vidriosa. Era un mecanismo de defensa de la psique. Para sobrevivir en el infierno,
Su conciencia simplemente se apagaba, escondiéndose en lo más profundo, donde el dolor no podía llegar. Estaba físicamente sana, ya no había ninguna amenaza para su vida, pero la personalidad de Judy Francis estaba ausente en ese momento. Mientras tanto, en la habitación contigua, los detectives examinaban el vestido cortado, que ahora yacía en un montón de trapos blancos sobre la mesa de pruebas. La ropa era la clave para comprender los motivos del secuestrador. El equipo forense observó que el vestido, a pesar de su antigüedad, estaba en perfectas condiciones, sin manchas de moho típicas de un sótano. Esto significaba que, o bien había estado guardado en otro lugar y se lo habían puesto a la víctima justo antes de encontrarla, o bien había sido cuidado con manía. Uno de los investigadores, mientras comprobaba las costuras interiores del corsé, sintió algo duro en un bolsillo oculto cosido en el forro de la falda. Sacó con cuidado un pequeño rectángulo de papel fotográfico. Era una vieja fotografía en color, cuyos bordes ya habían empezado a amarillear. Mostraba a una joven de pie en la escalinata de una pequeña iglesia de madera. Llevaba el mismo vestido de novia que ahora tenían delante los detectives. Los policías intercambiaron miradas de sorpresa. La mujer de la foto se parecía tanto a Judy que al principio pensaron que era una foto de la propia víctima, tomada por el secuestrador. El mismo rostro ovalado, el mismo color de pelo, incluso la postura era casi indistinguible. Pero en la esquina de la foto aparecía mecánicamente estampada una fecha: octubre de 1999. Judy aún era una adolescente en aquella época. El detective dio la vuelta a la foto. En el reverso, en tinta negra, en letra caligráfica con fuerte presión, había una inscripción: Mi novia eterna, Marta. Esta breve línea cambió instantáneamente el curso de la investigación. Ahora los investigadores se daban cuenta de que estaban ante algo más que un secuestro violento. Se trataba de un intento de reconstrucción. El secuestrador no buscaba una víctima al azar, sino una sustituta. Convirtió a Judy en un maniquí viviente, intentando recrear la imagen de una mujer del pasado que, a juzgar por la fecha, hacía tiempo que había desaparecido de su vida. Y Judy no era más que una actriz en su teatro de locos, a la que obligó a representar el papel de una novia muerta. La policía tardó menos de un día en identificar al propietario de la cabaña que se convirtió en la prisión de Judy Francis. Los registros catastrales del condado de Page proporcionaron una información clara. La parcela de bosque, junto con el ruinoso edificio, pertenecían a un hombre llamado Ted Randall. Su nombre no aparecía en ninguna base de datos de delincuentes, y su biografía parecía completamente anodina a primera vista. Ted, de 50 años, vivía en la vecina localidad de Front Royal y se ganaba la vida restaurando muebles antiguos. En su ámbito profesional, tenía fama de artesano con manos de oro, capaz de restaurar incluso maderas irremediablemente dañadas, pero como persona, seguía siendo un misterio incluso para quienes vivían en su misma calle. Los vecinos describían a Randall como un viudo tranquilo. Este apodo se le quedó grabado tras la tragedia ocurrida hace 5 años, cuando murió su esposa Marta. Desde entonces, Ted ha llevado una vida recluida, apareciendo raramente en público y sin invitar a nadie a visitarle. La gente simpatizaba con él, considerando su comportamiento una manifestación de un profundo dolor que no le abandonaba ni siquiera al cabo de los años. Ninguno de los residentes del tranquilo suburbio podía imaginar que la fachada de la modesta casa del restaurador escondía un secreto que aterrorizaría a todo el estado. Tras obtener una orden de registro, un equipo de detectives y forenses llegó a la casita de una planta de los Randall en Front Royal. El propietario no estaba en casa. Según los datos preliminares, se encontraba en un viaje de negocios relacionado con la compra de material. Cuando la policía entró en la casa, les sorprendió el contraste entre el exterior y el interior. Mientras que la casa parecía corriente desde la calle, el interior era estéril, casi operativo. No había ni una mota de polvo en los muebles, las alfombras estaban relucientes y todo estaba colocado con precisión geométrica.
El aire estaba cargado de un olor específico, una mezcla de barniz de madera caro, cera y disolventes químicos. Este olor impregnaba todas las habitaciones, creando una atmósfera más propia de un taller o un museo que de un espacio habitable. Los hallazgos más interesantes esperaban a los investigadores en la planta baja. La puerta del sótano, a diferencia del resto de las habitaciones, estaba cerrada con dos sofisticadas cerraduras. Cuando los técnicos las abrieron, el grupo se encontró con un espacio que más tarde se llamaría la habitación de los recuerdos en los informes policiales. Esta habitación no estaba dispuesta como un sótano normal para almacenar trastos, sino como un santuario. Las paredes estaban pintadas de un cálido color crema y cubiertas del suelo al techo con fotografías de la misma mujer, Martha Randall. Había cientos de fotos. Martha riendo en un picnic, Martha junto al árbol de Navidad, Martha durmiendo, Martha mirando por la ventana. Algunas de las fotos eran retratos profesionales, mientras que otras parecían instantáneas tomadas al azar. Este panorama de la vida de la difunta esposa creaba una impresión deprimente. Parecía que el tiempo se hubiera detenido en esta habitación el día de su muerte. Había un mullido sillón de terciopelo en medio de la habitación, girado hacia la pared de fotografías, como si Ted hubiera pasado horas allí, solo mirando el rostro de su difunta esposa. Pero no fueron solo las fotografías lo que atrajo la atención de los detectives. En el rincón más alejado de la habitación, bajo una iluminación especial, había un maniquí de sastre. Estaba vacío, pero sus parámetros coincidían visualmente con la figura de Judy encontrada en el bosque. Junto a él, sobre una mesita, había una caja de cartón abierta con el logotipo de un conocido salón de bodas de los años 80. Dentro de la caja, los investigadores encontraron papel de envolver que conservaba la forma del vestido doblado y un recibo de la tintorería fechado justo una semana antes de la desaparición de Judy Francis. Se trataba de una prueba directa. El vestido de novia con el que se encontró a la víctima estaba guardado aquí. Ted había preparado este atuendo con antelación, cuidando de su limpieza con precisión maníaca. Una inspección del banco de trabajo en la esquina del sótano reveló otro detalle importante que explicaba el estado de la víctima. En el cajón, entre las herramientas para trabajar el cuero y la tela, los detectives encontraron una pila de recibos de farmacia. Estaban perfectamente doblados en orden cronológico. Todos los recibos indicaban compras regulares de potentes somníferos y relajantes musculares en una farmacia de un condado vecino. Los nombres de los fármacos que figuraban en los recibos coincidían con las sustancias halladas en la sangre de Judy por los toxicólogos. Las fechas de las compras coincidían claramente con el período de su cautiverio. Ted reponía sus existencias de grilletes químicos cada 2 semanas, actuando metódicamente y a sangre fría. También había un cuaderno sobre la mesa con anotaciones manuscritas. No era un diario en el sentido clásico, sino más bien notas técnicas. Pero entre los cálculos de consumo de barniz y madera, los investigadores vieron anotaciones extrañas. Ajuste del corsé, menos 2 centímetros. Dosis a 20:00. Reacción a la luz estable. Estos registros fueron una horripilante confirmación de que, para Ted Randall, la mujer viva del sótano de la cabaña del bosque no era más que un proyecto, un objeto de restauración que intentaba encajar en su ideal. Los hallazgos en la casa convirtieron la sospecha en certeza. El silencioso viudo no solo echaba de menos a su mujer, sino que intentaba recuperarla, utilizando para ello la vida de otra persona. El descubrimiento de la habitación de los recuerdos y el hallazgo de una mujer viva en una cabaña del bosque obligaron al equipo de investigación a cambiar radicalmente el vector de la investigación. Ahora Ted Randall era visto no solo como un secuestrador, sino como un criminal en serie con una profunda psicopatología. El primer paso de los detectives fue solicitar información al Archivo Central de la Policía Estatal de Virginia sobre los sucesos del 23 de noviembre de 2010. Fue ese día cuando Martha Randall murió oficialmente. Según el informe inicial de la inspección del lugar de los hechos,
murió a consecuencia de una caída por las escaleras de su propia casa. El informe del forense en aquel momento fue escueto. Traumatismo craneal por objeto contundente, incompatible con la vida, fractura de vértebras cervicales. Ted Randall, que llamó a los servicios de emergencia, afirmó haber encontrado a su mujer ya muerta cuando regresó del taller. Interpretó el papel de marido afligido de forma tan convincente que la policía no encontró motivos para abrir una investigación criminal. El caso se clasificó como accidente doméstico y se archivó por falta de cuerpo del delito. Sin embargo, 5 años después, con nuevas pruebas del comportamiento maníaco de Randall, los investigadores empezaron a volver a interrogar a los testigos que conocían a la pareja. Y la imagen de un matrimonio perfecto empezó a desmoronarse ante nuestros ojos. Vecinos que habían guardado silencio en 2010 porque no querían interferir en el dolor ajeno, hablaron ahora. Una anciana que vivía al otro lado de la calle contó a los detectives la atmósfera de control total que reinaba en el hogar de los Randall. Según ella, Martha nunca salía de casa sin permiso de su marido, ni siquiera para hacer la compra. No tenía teléfono móvil propio, no conducía coche y fue cortando el contacto con todos sus amigos. El testimonio de una compañera de Martha, con la que había trabajado en la escuela antes de casarse, fue aún más inquietante. Recordó haberse encontrado con Martha en un supermercado unos meses antes de su muerte. Parecía intimidada, no dejaba de mirar hacia atrás y susurraba que tenía miedo de Ted. Dijo una frase que los investigadores grabaron textualmente. Él no me quiere, me colecciona. Para él solo soy una cosa bonita en una estantería. Martha estaba planeando su huida. Recogió dinero en secreto y escondió una pequeña bolsa de viaje en el garaje. Cuando los forenses sacaron viejas fotografías de la escena de la muerte de Martha, se dieron cuenta de detalles que antes se habían pasado por alto. La ubicación del cuerpo al pie de la escalera no era natural para una caída accidental. La ausencia de abrasiones en las manos, típicas de la autodefensa, indicaba que la mujer no había intentado agarrarse a la barandilla. Fue un empujón fuerte y brusco en la espalda. El cuerpo no fue exhumado, pero una combinación de pruebas circunstanciales permitió a la investigación presentar una nueva versión: asesinato en primer grado. El perfil psicológico de Ted Randall, elaborado por los perfiladores del FBI, explicaba la mecánica del crimen. Ted era un clásico controlador, con un trastorno narcisista de la personalidad. Su trabajo como restaurador de muebles antiguos era una metáfora de su actitud hacia la gente. Cogía cosas viejas y rotas y las hacía perfectas, arreglando su estado con barniz y pegamento. Trataba a Martha del mismo modo. Ella era su principal objeto de exposición, la decoración de su vida. Mientras fuera obediente y estuviera quieta, la adoraba. Pero un intento de abandonarle era percibido como una avería del mecanismo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que aquella fatídica noche, Martha intentó poner en práctica su plan de fuga. Ted lo descubrió. Tal vez encontró la bolsa escondida. En su retorcida mente, destruir el objeto era mejor opción que perderlo. La empujó por las escaleras no en un estado de afectación, sino a sangre fría, resolviendo el problema de una exhibición consentida. Tras el asesinato, no sintió remordimientos, solo pesar por la pérdida de su juguete favorito. Por eso creó una habitación de los recuerdos en el sótano. Era un museo de su triunfo pasado. Sin embargo, había que llenar el vacío. Ted Randall no podía vivir sin un objeto de control. Durante los 5 años siguientes, estuvo en un estado de búsqueda activa. No buscaba una nueva relación, amor o pareja. Buscaba una copia física. Necesitaba una mujer que se ajustara visualmente a los parámetros de Martha para poder continuar con su juego de la vida perfecta. Un análisis de su historial de búsquedas en Internet demostró que pasaba horas navegando por los perfiles de las mujeres en las redes sociales, filtrándolas por su aspecto. Pelo oscuro, cierta altura, complexión frágil. Esto explicaba por qué Judy Francis era su objetivo. No era una víctima aleatoria que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Era la pieza perfecta para la restauración. Para Ted, no tenía nombre ni historia propia. En cuanto la vio, un interruptor se encendió en su cabeza. Había encontrado un sustituto. Lo que Ted hizo con Judy durante 6 meses, vestirla con un vestido, ponerla en determinadas poses, hacerle fotos, fue un intento de recrear a Marta, de resucitar su ideal. El asesinato de su primera esposa y el secuestro de la segunda fueron eslabones de una cadena forjada a partir de una necesidad enloquecedora de poseer a una persona viva tan completamente como poseía a los maniquíes de madera de su taller. A partir de las grabaciones de las cámaras de tráfico, las declaraciones de los testigos y el material incautado durante el registro, los detectives pudieron recrear minuto a minuto la cronología de aquel fatídico día. Esta reconstrucción de los hechos arrojó luz sobre cómo un experimentado turista pudo desaparecer a plena luz del día sin dejar rastro de lucha. Un elemento clave en este plan fue una vieja furgoneta Ford Econoline blanca perteneciente a Ted Randall. Este vehículo era bien conocido por los guardas del parque, pero nunca despertó sospechas. Ted Randall acudía a menudo al Parque Nacional bajo una tapadera completamente legal. Como restaurador de muebles antiguos, tenía permiso para recoger madera caída y muerta en determinadas zonas del bosque. Buscaba materiales específicos: roble viejo, nogal, madera con una textura interesante que el tiempo y la naturaleza habían convertido en materias primas únicas. Sin embargo, como descubrieron más tarde los analistas del FBI, estos viajes tenían otro propósito mucho más oscuro. Randall iba de caza. Durante horas, se sentaba en su furgoneta en aparcamientos remotos o recorría lentamente rutas turísticas, observando a la gente a través de los cristales tintados. Estudiaba sus hábitos, sus rutas y, sobre todo, buscaba un rostro que pudiera llenar el vacío de su vida. El 14 de junio de 2015, la ruta de Ted se cruzó con la de Judy Francis. Según la reconstrucción, hacia las 10 de la mañana, Randall aparcó su furgoneta en una salida de mantenimiento cercana al mirador al que se dirigía Judy. Salió de su vehículo, aparentemente para inspeccionar los árboles, pero en realidad para adoptar una posición de observación. En ese momento, Judy salió a una zona de roca expuesta para descansar y admirar las vistas. Lo que ocurrió a continuación sería descrito más tarde por los psiquiatras como un brote psicótico basado en una fijación patológica. Cuando Ted vio a Judy de pie bajo el sol de la mañana, el viento agitaba su pelo y su figura era claramente visible contra el cielo. En su mente deformada, la realidad fue sustituida al instante. Ya no veía a la extraña mujer bibliotecaria. Debido al asombroso parecido, especialmente en el perfil y la postura, vio a su difunta esposa Marta. Para él, no era solo un recordatorio, era una señal. En su mente enferma surgió la firme creencia de que el destino se había apiadado de él y le había devuelto su amor. La mujer del acantilado no era una persona para él, sino un tesoro perdido que debía volver a casa de inmediato. A partir de ese momento, las acciones de Randall cambiaron. Dejó de observar caóticamente y empezó a actuar como un depredador que acecha a su presa. Conocía muy bien la topografía de la zona. Ted se dio cuenta de que Judy volvería a su coche por el mismo sendero, pero había un tramo en el que la ruta de senderismo se cruzaba con un viejo camino maderero de grava. Era el lugar perfecto para una emboscada. Sordo, cubierto por una densa maleza y, lo más importante, accesible para su furgoneta. Randall volvió rápidamente al vehículo y lo condujo hasta la intersección. Actuó de forma fría y calculadora. No se limitaba a esperar. Se estaba preparando para tomar lo que creía que le pertenecía por derecho. Eligió la pesada masa de madera que utilizaba en su taller para trabajar con el cincel, envolviéndola en un paño para suavizar el golpe, pero sin disminuir su poder aturdidor. Necesitaba a Marta viva e ilesa, así que no pensaba causarle heridas graves. Su objetivo era inmovilizarla al instante. Cuando Judy se acercó a la intersección con el camino de grava,
Probablemente ni siquiera se percató de que el hombre se ocultaba tras el tronco de un ancho árbol. Todo sucedió en cuestión de segundos. Ted le asestó un golpe preciso y profesionalmente calculado en la nuca. Judy no tuvo tiempo de gritar ni de ver a su atacante. Perdió el conocimiento al instante, cayendo al suelo. Por eso los perros de búsqueda perdieron más tarde el rastro en este mismo lugar. Ella no dio un paso más. Randall actuó con rapidez, sin perder tiempo en emociones. Recogió el cuerpo sin vida de la mujer y lo cargó en la parte trasera de la furgoneta, especialmente equipada para transportar muebles antiguos. El interior estaba limpio, las paredes cubiertas de fieltro suave para evitar que los objetos caros sufrieran daños durante el transporte. Ahora bien, estas precauciones servían para otra cosa. Ocultaban los ruidos y protegían su nuevo hallazgo de posibles daños. Tras cubrir a Judy con una lona y mantas viejas para simular un montón de materiales, se puso al volante y salió del parque en silencio. Su furgoneta blanca pasó por delante del puesto de guardas forestales sin levantar sospechas. El conductor incluso saludó al guardia al salir. Nadie podía imaginar que en la parte trasera de aquel vehículo de trabajo viajaba una mujer que en pocas horas sería buscada por todos los organismos del estado. El trayecto hasta la cabaña abandonada duró unos 40 minutos. Ted había elegido este lugar de antemano. Era el propietario del terreno, pero deliberadamente no registraba ninguna actividad allí, dejando que la casa creciera cubierta de maleza para crear la ilusión de abandono. Era el escondite perfecto. Cuando llegó, condujo la furgoneta hasta un viejo granero, oculto a la vista, y solo entonces sacó a Judy. Aún estaba inconsciente. La llevó en brazos hasta el sótano, que ya había sido preparado para recibir a la invitada. Allí, en la oscuridad y al fresco, comenzó su transformación. Para Ted Randall, el secuestro no fue un crimen, fue una operación exitosa para salvar su ilusión. Cerró la puerta con llave, convencido de que por fin había restablecido la armonía en su mundo, ignorando por completo el hecho de que acababa de destruir la vida de una persona real. La prueba más escalofriante del caso fue un discreto cuaderno de cuero que los detectives encontraron en el cajón trasero de un banco de trabajo del estudio de Ted Randall. No era un diario corriente con pensamientos o emociones. Era un diario técnico, un informe seco y metódico sobre el curso del experimento. Fueron estos registros los que permitieron a la investigación recrear el infierno hora a hora que vivió Judy Francis durante los 6 meses de su encierro. Lo que ocurrió en el húmedo sótano de la cabaña del bosque no fue violencia caótica, fue un espectáculo unipersonal sádico y cuidadosamente planificado, en el que la víctima desempeñó el papel de atrezzo mudo. Según los registros, Randall destruyó por completo el ritmo biológico de Judy. Para ella, el día y la noche ya no existían en el sentido habitual. Su día estaba regulado por la punta de la aguja de una jeringuilla. Durante el día, cuando Ted se dedicaba a su trabajo jurídico o viajaba a la ciudad, Judy se encontraba en un estado de profundo sueño medicamentoso. Le inyectaba dosis calculadas de tranquilizantes para que no pudiera gritar, llamar a la puerta o intentar escapar. Se limitaba a dormir mientras el sol salía y se ponía en el bosque. Su vida solo empezaba cuando él volvía a casa. Todas las noches, Ted bajaba al sótano para despertar a su mujer. Utilizaba estimulantes especiales para sacarla de su olvido inducido por las drogas, pero dejaba su mente lo suficientemente nublada como para que no pudiera resistirse físicamente. El escenario era siempre el mismo. Él traía comida, normalmente platos gourmet que había preparado en casa y calentado en un hornillo de camping. La cena siempre era a la luz de las velas. Rara vez se encendía la luz eléctrica porque, según Ted, a Marta le encantaba el romanticismo. Un viejo tocadiscos sonaba en el sótano, llenando el espacio con melodías de jazz de los años 50. Ted hablaba con ella con este acompañamiento. Le contó cómo había ido el día, habló de planes para el futuro, recordó sus viajes juntos, que en realidad habían tenido lugar con la Marta real hacía décadas.
No había sitio para Judy en esta habitación. Si intentaba hablar, suplicaba que la dejaran marchar o simplemente decía su verdadero nombre. El idilio se derrumbaba al instante. En el diario, estos momentos eran etiquetados como ataques de histeria o recaídas de la enfermedad. Ted no percibía sus súplicas como una petición de ayuda. En su imaginación enferma, significaba que Marta volvía a ser incontrolable, como lo había sido antes de su muerte. El castigo por salirse del papel fue inmediato y brutal. No la golpeó. Hizo algo peor. Ante cualquier mención del mundo real, Ted le inyectaba silenciosamente una dosis doble de somníferos y le apagaba las velas. La dejaba en completa oscuridad y silencio durante un día, a veces dos. Judy se despertaba en la más absoluta oscuridad, sin saber cuánto tiempo había pasado, dónde estaba o si estaba viva. Este aislamiento quebraba su voluntad con más eficacia que cualquier tortura. Los psicólogos que analizaron posteriormente el estado de la víctima llegaron a la conclusión de que, hacia el tercer mes de cautiverio, la psique de Judy no pudo soportar la tensión y se dividió. No se trataba del clásico síndrome de Estocolmo, cuando la víctima simpatiza con el agresor. Fue una profunda disociación como única forma de mantener la cordura. Judy comprendió un algoritmo simple y aterrador. La resistencia trae dolor y oscuridad, y la obediencia, relativa seguridad. Para sobrevivir, tenía que matar a Judy Francis en sí misma. Empezó a seguir el juego. Aprendió a sentarse erguida, a mantener la espalda como le gustaba a Ted y a mirarle con una mirada cariñosa, aunque vacía. Dejó de llorar. Comía lo que él le daba y escuchaba sus monólogos, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. En el diario de Randall aparecían entradas triunfantes. Los progresos son evidentes. Está volviendo a mí. Marta se está calmando. Creía sinceramente que sus cuidados y su medicación estaban curando a su mujer. La culminación de esta locura fue el vestido de novia. Cuando lo llevó al sótano, Judy no opuso resistencia. Permitió que la vistiera, que le apretara el corsé hasta que le doliera y que pasara horas arreglando los pliegues del encaje. Permaneció inmóvil en la cama, como una estatuilla de porcelana, temerosa de dar un suspiro de más, no fuera a estropear el cuadro y provocar la ira de su carcelero. Su inmovilidad, que al principio los salvadores confundieron con una parálisis, era en realidad un reflejo desarrollado. Se había convertido en una muñeca viviente, la exhibición perfecta que Ted había estado buscando. Entre las visitas de su marido, cuando los efectos de las drogas desaparecían, Judy intentaba aferrarse a los fragmentos de su propia memoria. Contaba mentalmente los libros de su biblioteca, recordaba los nombres de sus sobrinos y repasaba las rutas de sus excursiones. Pero con el paso de las semanas, estos recuerdos se hacían más tenues, cediendo el paso a la realidad impuesta del sótano. Cuando la liberaron, la línea que separaba su identidad real de su papel de Marta casi se había difuminado. Sobrevivió físicamente, pero el precio de esta supervivencia fue terrible. Permitió que la convirtieran en un cascarón vacío, lleno de las fantasías enfermizas de otras personas. Esta era su estrategia, su única oportunidad de esperar el momento en que la puerta se abriera, no para otra cena a la luz de las velas, sino para el rescate. La operación de detención del principal sospechoso se desarrolló en una atmósfera de absoluto silencio y tensa expectación. Cuando la policía identificó al propietario de la cabaña y obtuvo una orden de detención, resultó que Ted Randall estaba fuera de la ciudad. Según sus datos telefónicos y los de sus vecinos, había salido en otro viaje de negocios para recoger materiales para la restauración el día antes de que los electricistas encontraran a Judy. Su casa de Front Royal estaba a oscuras y vacía, pero al cabo de una hora de la operación, el perímetro que la rodeaba fue tomado tranquilamente por los equipos SWAT. Los investigadores decidieron no incluir a Randall en la lista de personas buscadas a través de los medios de comunicación para no asustarle. Prepararon una emboscada clásica.
Los detectives de paisano estaban de guardia en los coches de las calles vecinas, mientras el equipo de asalto tomaba posiciones en el patio trasero, ocultos entre los densos arbustos. Fue una espera psicológicamente agotadora que duró casi 2 días. La calle vivía su vida prenavideña. Los vecinos colgaban guirnaldas, los mensajeros repartían regalos y, en el centro de este idilio, una trampa esperaba al hombre que había convertido la vida de otra persona en un infierno. El 20 de diciembre, por la tarde, una furgoneta Ford Econoline blanca apareció en el camino de entrada. Ted Randall se dirigía a casa. Conducía tranquilamente, sin saber que todos sus movimientos estaban siendo grabados por decenas de ojos a través de visores y cámaras de vigilancia. El hombre aparcó lentamente el coche fuera del garaje, apagó el motor y salió. Parecía cansado, pero feliz. Sostenía con cuidado un pequeño paquete bien envuelto y atado con una cinta roja. La orden de asalto llegó cuando introdujo la llave en el ojo de la cerradura de la puerta principal. Los soldados de las fuerzas especiales salieron al instante de detrás de los escondites, cortando todas las vías de retirada. Las enérgicas órdenes, policía, al suelo, las manos en la cabeza, rompieron el silencio del tranquilo barrio. Sin embargo, la reacción del sospechoso confundió incluso a los agentes más experimentados. Ted Randall no intentó huir, no buscó un arma en su bolsillo y ni siquiera soltó su paquete. Se volvió lentamente hacia los hombres armados y su rostro se congeló con una expresión de sincera sorpresa infantil. No había miedo a la cárcel en sus ojos, ni comprensión de que su doble vida hubiera quedado al descubierto. Parecía un anfitrión al que unos insolentes extraños hubieran irrumpido sin invitación. Cuando los agentes lo tiraron al suelo y lo esposaron, no opuso resistencia física, sino que solo hizo una pregunta que más tarde se incluiría en todos los libros de texto sobre psiquiatría criminal. Preguntó indignado, casi insultante: ¿por qué están aquí? A Marta no le gustan las visitas. La vais a disgustar. Más tarde, durante el examen de las pruebas físicas, los investigadores abrieron el paquete con el que Ted se había mostrado tan protector durante su detención. Dentro había un exquisito espejo victoriano antiguo con marco de plata. Llevaba pegada una tarjeta con la inscripción: «Para que mi belleza pueda ver cómo brilla. Feliz Navidad, mi amor». Era un regalo para la mujer del sótano. Ted Randall estaba tan inmerso en su ilusión que ni siquiera contempló la idea de rescatar a Judy. Para él, no era una prisionera, era su mujer, que le esperaba en casa. Su locura se convirtió en su única realidad. Mientras Randall era trasladado al centro de detención, donde seguía exigiendo una llamada a casa para avisar a Marta del retraso, otro drama más tranquilo se desarrollaba a cientos de kilómetros de distancia, en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Harrisonburg. Judy Francis llevaba una semana bajo supervisión médica. Su estado físico se estabilizaba poco a poco, a medida que su cuerpo se limpiaba de toxinas y los goteros de nutrientes devolvían la fuerza a sus músculos agotados. Pero su mente seguía vagando por algún lugar lejano. La habitación del hospital era luminosa y cálida, un contraste total con el oscuro sótano donde había pasado 6 meses. Judy estaba sentada en un profundo sillón junto al ventanal, envuelta en una suave manta, con los ojos fijos en el paisaje que se extendía más allá del cristal. Fuera nevaba copiosamente, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Podía quedarse mirando los copos de nieve durante horas sin parpadear ni cambiar de postura. Los médicos lo llamaban un estado de adormecimiento postraumático. Seguía esperando una orden, permiso para moverse, permiso para hablar. La puerta de la sala se abrió en silencio y entró su madre. La mujer, que había envejecido 10 años durante estos 6 meses de suspense, intentó mantener el rostro valiente, aunque las lágrimas no dejaban de asomar a sus ojos. Se acercó a la silla y con cautela, temerosa de asustar a su hija con un movimiento brusco, se sentó en el borde de la cama junto a ella. Su madre tomó la mano fría y consumida de Judy entre sus cálidas palmas
y empezó a hablar en voz baja. Habló de cosas sencillas, del tiempo, de cómo su padre arreglaba la valla, de los preparativos navideños. Hablaba como si no hubiera pasado nada, intentando tender un puente de normalidad sobre el abismo del trauma. Judy permaneció en silencio, con el rostro inmóvil como una máscara. Pero cuando su madre guardó silencio un momento, tragándose las lágrimas, ocurrió algo que dio esperanzas a los médicos. Judy apartó la cabeza de la ventana muy despacio, con visible esfuerzo. Miró a su madre a los ojos, por primera vez de forma consciente y concentrada. Sus labios temblaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. En lugar de eso, sus dedos apretaron la palma de la mano de su madre de forma débil pero tangible. Era el primer gesto de voluntad independiente en 6 meses, la primera señal de que reconocía a su madre y aceptaba ayuda. Este apretón de manos fue el comienzo de un largo y doloroso viaje de regreso. Judy Francis sobrevivió. Pudo salir de la tumba que el restaurador loco había preparado para ella. Con el tiempo, aprendería a andar, a hablar e incluso a sonreír de nuevo. Pero quienes la vieron mirar a la ventana aquella tarde comprendieron la amarga verdad. No habría curación completa. Una parte de su alma, la parte que era brillante y despreocupada antes del fatídico viaje, permanecía para siempre en el húmedo sótano, encadenada por invisibles cadenas de miedo, vestida con un vestido de encaje blanco que se había convertido en su mortaja en vida.